Yo tuve la oportunidad de estar en el Atlético de Madrid y lo que se siente dentro del Atlético de Madrid jugar contra el Real Madrid es que es nuestro partido, es nuestro, no salvar la temporada, pero casi. En cambio, el Real Madrid pues tiene también muchos partidos por delante, porque como dice Emilio, cuando ves el calendario, nosotros tachamos algunos partidos, pero los rivales del Real Madrid tachaban todos contra el Real Madrid. O sea que el partido del año era jugar contra el Real Madrid y nosotros teníamos que estar preparados porque todos los partidos tenemos que jugarlos a alta intensidad. Pero, ¿cuáles te gustaban más? Pues de máxima rivalidad. Y el Atlético de Madrid es uno de ellos. El profesional siempre quiere grandes desafíos, jugar los partidos más difíciles. Y este siempre es uno de ellos. Jugar contra el Atlético de Madrid es un gran rival, es el otro club, el otro gran club de la ciudad, con todo el componente emocional que eso supone. Entonces, siempre que nos enfrentamos a ellos, es un partido duro, es un partido muy igualado, en el que se necesita la máxima concentración siempre para poder ganarlo. Y si consigues ganar, pues hay una satisfacción muy agradable. Esa es la verdad, porque no es un partido cualquiera. Y el Real Madrid no se me daba muy bien, porque me costó trabajo meterle muchos goles. Es más, me estaban dando información que de 13 partidos que jugué, estando con Atlético de Madrid, nada más pude meter 3 goles. Y no se me olvida uno, que fue el primero, que fue el de penalti. Ahí en el Vicente Calderón, recuerdo que ese gol nos ayudó para ganar el partido. Y lo celebré de una manera pues un tanto especial, porque pues, era mi primer gol que le metí al Real Madrid. Y ya se estaba tardando porque fue como, no sé si fue el sexto o el séptimo partido que ya había jugado con el Real Madrid y que no podía meter el gol. Yo debuto en el Real Madrid en el año 84 y uno de los primeros partidos fue en el Calderón, perdimos 1-0. Y de hecho marcaste de penalti. Qué buena memoria. Penalti a Landaburu, creo recordar. Ajá, que se lo hicieron. Sí, pero yo creo que se lo hicieron fuera del área, pero da igual, esto ya es una anécdota, ¿no? Y sí, marcó Hugo, perdimos 1-0. O sea, pero sí, previamente ya nos habíamos enfrentado el Atlético de Madrid y yo con el Real Madrid. Yo subo al Madrid en el año 84, en febrero del 84, y ya la siguiente temporada, la 84-85, nos enfrentamos y la 85-86 él ya está con nosotros. Es decir, en el verano del 85 es cuando se lleva a cabo el fichaje de Hugo. Pues los partidos más apasionantes que había en ese estadio del Vicente Calderón, pues, obviamente con el Real Madrid era un ambiente increíble. El derbi madrileño se vive con una intensidad tremenda porque hay apuestas entre unos aficionados y otros, en los bares, en los restaurantes, en el trabajo. Aquí el fútbol, la política y las revistas del corazón, o sea, los artistas, cantantes, eso es las conversaciones comunes, ¿no? Entonces, cuando se avecinaba un derbi contra el Real Madrid, pues había una pasión distinta en la ciudad. Los goles que anoté, tanto aquí en el Santiago Bernabéu como en el Vicente Calderón, cuando ya llevaba la camiseta del Real Madrid y colaboré para que ganáramos títulos, pues obviamente que los aficionados del Vicente Calderón en ese entonces pues no les dio mucha gracia que jugara para el Real Madrid. Y eran silbidos, abucheos, insultos, menosprecios y de todo, ¿no? Pero bueno, se entiende en ese momento, pero yo soy un profesional y me debo a este maravilloso deporte que es el fútbol. Y sí tuve la satisfacción de ganar 4 pichichis con el Real Madrid en esas 5 ligas, y en una no pudo ser porque Baltasar, jugando en el Atlético de Madrid, anotó una cantidad de goles tremenda. Fueron como, yo metí en esa 31 goles, quiero recordar,
y Baltasar metió como 34 o algo así. Y gracioso porque Baltasar, no sé si eso influyó o sirvió, pero me di cuenta que todos los partidos, antes de empezar el partido, llevaba una Biblia en la mano y se la regalaba al defensa que lo iba a marcar. Y yo creo que el sinvergüenza lo hacía para que se tocara el corazón y no le diera, no le diera patadas. Y nada, sí, ese me rompió Baltasar la racha de seis pichichis de forma consecutiva. Yo no tuve necesidad nunca de naturalizarme ni sacar el pasaporte como ahora es el comunitario. Antes era por ocupar esas 2 plazas de extranjero. Yo siempre que estuve en España ocupé plaza de extranjero, siempre.